Listo, muchachos, iniciamos la grabación de la sesión del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Les voy a compartir en este momento la agenda que tenemos para el día de hoy. Agradezco me confirmen cuando ya estén viendo la presentación. Bladys, ¿me confirmas por favor si ya ves mi pantalla? Sí, señora. Gracias. Te dejé como anfitriona para que por favor me colabores con el ingreso de las personas que vayan llegando. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces muchachos, eh, primero pues darles la bienvenida a nuestra segunda sesión. Recuerden que estamos ya en la fase de análisis, que es la primera fase de nuestro programa. Esta fase va hasta el 2 de julio, ¿listo? Como indicaciones generales, pues las que siempre damos, la sesión quedará grabada, se publicará en la plataforma y recuerden que pues antes de encontrarla en plataforma la encuentran también en el canal de YouTube que se ha compartido varias veces por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Quiero contarles que se realizaron entonces ajustes al cronograma. Les quiero compartir cómo quedó el cronograma de pronto para las personas que lo descarguen y si tenían el anterior les solicito que por favor entonces descarguen el nuevo cronograma con el ajuste de las fechas que se realizó. En ese ajuste, entonces aquí por contenido del curso, aquí en el cronograma de la fase análisis, aquí podemos visualizarlo para que tengan presente entonces que se amplió el plazo para presentar la actividad que se vencía hoy. Recuerden que habíamos socializado las dos primeras actividades, la de la línea base de formulación de proyecto y la del perfil del proyecto productivo de la granja Los Mirlos. Habíamos dicho inicialmente que era hasta el 11 de mayo, pero va a quedar entonces con plazo, ya se ajustó en plataforma, para este domingo 14. ¿Listo? Hasta este domingo 14 se entrega de forma oportuna esas dos evidencias para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, en la sesión que tuvimos el pasado fue el lunes o el martes, que fue la de dudas e inquietudes, allí hablamos de la primera actividad, de la que era la de las encuestas. Entonces, en esa sesión se hizo la explicación más o menos de cómo tenía que hacerse el ejercicio ya en el libro de Excel. Transcribimos las preguntas, hicimos un ejemplo de que 5 familias nos hubieran contestado la encuesta y se mostró cómo sería la tabulación, la graficación de las respuestas de la encuesta y las conclusiones. Entonces el día de hoy pues ya no vamos a hablar más de esa actividad, vamos a hablar de la segunda actividad que tiene la guía, que es la granja Los Mirlos. ¿Listo? Entonces, esa guía, aquí está Jimmy pendiente. Mamita, ¿le puedes decir a Ángela que yo estoy en clase para que no hable ahí en la puerta? Porque es que tengo el micrófono abierto, entonces. Ah. Entonces, remitámonos a la guía número 1 y revisemos la segunda actividad. ¿Listo? Entonces, aquí quiero preguntarles si ya ustedes realizaron la lectura del material de apoyo que tiene
que tiene la actividad, que es todo lo referente a proyecto productivo. ¿Cómo les fue con esa lectura? Jesús, cuéntanos. Buenas noches, ¿Cómo está Jesús? muy bien, gracias, profe. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy Eh, bien, gracias. Profe, lo que pasa es que lo del material lo he ido ya leyendo, pero quería preguntarte algo. Estoy mirando acá lo de el cronograma y veo que hay dos actividades que aún que quedaran para presentar en dos en viernes. Esas no, o sea, no todas van a quedar para los domingos. Sí, ya quedaron todas para los domingos. Pero No, en no el veo. cronograma hay dos que salen para un viernes. Regálame un segundo. Están en la segunda página. Ah, esas son las actividades de lo que es del 5. Déjame Creo ver que ese es acá. el segundo cuadrito y creo que el último, si no estoy mal, es que yo no veo bien, Del no 5 veo al, bien acá del lo que 5 al publica. 18 quedó una. Ah, las Ya te últimas. digo bien, Del 5 al 11, del 12 al hay una, 18 y del las 19 al dos, 25. hay dos que están vea, mira, en la segunda página, el segundo cuadro dice que es para entregar el 2 de de julio. Sí, es por lo Y que la ese última día actividad también les es el digo por viernes. qué es, por lo que ese es el día de cierre de fase. Entonces esas sí no quedaron para... El 2 de julio es un domingo. No, ya miro. 2 de julio es un domingo. Voy a mirar en orden las entregas. Entonces, quedaron para el 14, que es un domingo. Las siguientes están para el 21, que es un domingo. Las siguientes están para el 4 de junio, que es un domingo. Las que siguen están para el 18 de junio, que es otro domingo. Mm, Y 2 de julio, que es otro domingo. 4, Y 11. ujú, Ah, entonces yo miré fue. tal No, vez ya, no, junio. ya, profe. Estaba confundiéndolo, era con el 2 de junio, que si es Sí, un sí. viernes. No, quedaron, Vale, no. se programaron todas las actividades para que quedaran así de semana completa de entrega el domingo y entonces para poder tener nuestras sesiones de presentación de la actividad, bien sea los lunes o los martes a más tardar y que ustedes tengan toda la semana para desarrollar las actividades. ¿Listo? Recuerden, les decía Bueno, la sesión anterior, les decía que, por ejemplo, miren, hasta aquí, esta que es de reconocer características empresariales, esa es competencia técnica y va hasta el 2 de julio. Pero entonces, desde el 5 de junio hasta el 2 de julio, van a estar viendo a la par de la competencia técnica, la primera competencia clave que van a ver, que es la de matemáticas. Y lo más seguro es que durante este mes, es decir, del 5 de junio al 2 de julio, van a tener dos encuentros a la semana, porque van a tener un encuentro conmigo de la parte técnica y van a tener un encuentro con el instructor de la competencia clave. ¿Listo? Bueno, entonces si hay alguna otra pregunta con respecto a cronograma o fechas de entrega o a aspectos generales. por mi parte no, profe, gracias por la aclaración. Listo, gracias Jesús. ¿No más preguntas? Bueno, por aquí Emil se nos dice, la lectura es extensa, el contenido es muy didáctico, pero es compleja la información, no se trata de forma ordenada de PDFs adjuntos que retroalimentan, pero lo devuelven a uno al punto anterior y confunde un poco en cuanto a la actividad, no la he realizado porque no sé si hay intentos por si uno no sabe las respuestas. Bueno, entonces empecemos a socializar la segunda actividad. ¿Listo? Entonces, la segunda actividad les decía yo en nuestra sesión de dudas e inquietudes que es muy útil que la desarrollen una vez hayan leído el material de apoyo que trae la guía, que es todo lo que es sobre proyectos. ¿Listo? Entonces, miren, estas dos primeras actividades de su guía, ¿a qué le apuntan?
La primera es como la forma en que podemos identificar necesidades o problemas que tengan las comunidades y que se puedan convertir después en una idea de negocio o en un proyecto productivo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de proyectos, y si ustedes revisaron el material, ahí nos dicen, en este videito, lo primero que nos dicen es que siempre un proyecto surge de un problema o una necesidad. Siempre nos dicen eso. Un proyecto surge de un problema o una necesidad. Y a eso le apuntaba nuestra primera actividad, que era la de la recolección de información con las familias campesinas. Entonces eran 5 encuesticas donde ustedes de pronto iban a detectar algún problema que tuvieran esas familias. O sea, ese es el primer paso para formular un proyecto. ¿Listo? Pero entonces primero veamos qué es un proyecto. Entonces, decimos que un proyecto productivo, esto nos lo decía el mismo material que ustedes leyeron, es un conjunto de acciones interrelacionadas y coordenadas que nos permite alcanzar un objetivo. ¿Listo? Entonces, usualmente ese objetivo, ¿cuál es? El objetivo que le da solución a esa necesidad o problema que identificamos. Y el proyecto productivo como tal es como ya disponer de manera muy ordenada todos los recursos que necesitamos para solucionar ese problema. ¿Listo? Nos decía la guía que los proyectos tienen como unos componentes básicos. Y esos componentes, miren, el primero es el problema o la necesidad. Ese siempre va a ser el primer componente del proyecto, porque de ahí, de la necesidad que se identifique o del problema que se detecta, es que surge como la idea para el proyecto. Entonces, quiero que vayamos mirando, revisando el material y yéndonos a la par con el documento de los micros. ¿Listo? Entonces, esta ficha que nos presentan para la segunda evidencia es solo un ejemplo de cómo se puede plasmar un proyecto. ¿Listo? Entonces, por eso esto dice ficha para la presentación de un perfil de un proyecto. Entonces, prácticamente es un ejercicio para completar. Ellos nos dan una información, pero nosotros debemos completarla una vez hayamos leído el material que encontramos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en componentes del proyecto, este es un videito y en este video están los componentes del proyecto que yo les acabo de presentar. Ahí nos dicen, todo proyecto tiene un problema o una necesidad. Si nos devolvemos aquí al documento de los mirlos, ese es uno de los puntos que ustedes tienen que hacer, la identificación del problema o la necesidad. ¿Sí ven? Aquí está. Nos dice también entonces ahí el documento que un proyecto siempre identifica cuáles son los actores y los recursos. Cuando hablamos de actores, nos dice el video, son como todas las personas que están involucradas de una manera u otra en nuestro proyecto, bien sea porque son beneficiarios o bien sea porque se ven afectados o bien sea las personas que apoyarán como tal la ejecución del proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, estarán todas las familias campesinas que se dedican al cultivo del cacao, que es lo que nos cuenta este proyecto, ¿no? También nos dice ese video que en el proyecto se plasman los recursos que se necesitan para la ejecución del proyecto. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos tanto de recursos técnicos, como no, económicos, si toca comprar de pronto por algún tipo de maquinaria, todo eso se describe dentro del planteamiento del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte final, él nos habla de todo, nos hablan de todo lo que es como, aquí están los recursos, miren, recurso humano, podríamos decir acá, el consultor agroforestal, el técnico agroforestal, recursos ya como insumos, son todos los que se citan aquí, recursos técnicos como es las herramientas, la infraestructura, ahí nos describe todos los recursos que se deben utilizar. La identificación de los recursos hace parte de los componentes del proyecto. Después nos habla ya de los costos.
Y los costos pues van muy de la mano con los recursos. Una vez yo identifico mis recursos, tengo que poner un valor para saber cuánto me puede costar llevar a cabo o ejecutar ese proyecto. Se dice que todos estos recursos, ya lo que son los costos, son los que nos determinan la viabilidad o no del proyecto productivo. Entonces, aquí sí lo vemos. Esto lo saqué, esto está en el video que estaba en el material que ustedes revisaron. Entonces, miren, ahí ya estamos comparando cómo la información del video coincide con esta ficha de presentación de proyectos sobre la cual estamos haciendo el ejercicio. También nos habla de tiempos. Cuando nos hablan de tiempos, cuando nos hablan de tiempos, entonces nos dicen cómo nos vamos a programar para ejecutar nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de tiempos, incluso por ejemplo, en una de las partes, miren, aquí está la duración total del proyecto. Cuando tenemos la descripción del proyecto, ahí nos dicen cuánto tiempo se va a demorar o vamos a tomar en la ejecución de ese proyecto. Miren, está delimitado. El tiempo está delimitado dentro de esta ficha. Nos dice también que un componente importante de los componentes del proyecto es establecer cuál es el alcance, hasta dónde va a operar nuestro proyecto. O sea, con qué recursos, con cuánto tiempo y cuál será el impacto a largo plazo, el alcance que tendremos con esas familias campesinas. Eso lo podemos encontrar prácticamente aquí en la misma descripción del proyecto. Ahí podemos definir el alcance porque aquí nos están definiendo a cuántas familias y por cuánto tiempo y de qué manera vamos a hacer ese acompañamiento. Entonces aquí donde nos dicen la descripción, eso también encierra como el alcance del proyecto. Y nos dice que también se debe definir el objetivo, que es lo otro que ustedes deben realizar acá. Miren, el objetivo. Entonces, ese es el otro componente del proyecto que ustedes deben completar. Y por último nos dice que todo proyecto debe como tener para su presentación, obviamente, la planificación y el seguimiento. Si yo solo identifico el problema, que digamos que sea que estas familias no tienen pues como la tecnificación o los recursos para su cultivo del café, si yo solo planteo el problema, pero no como que ordeno o plasmo todos esos otros elementos, ese proyecto se va a quedar en nada. Para que un proyecto sea un proyecto, debe como ordenarse. Recuerden el concepto, miren en el concepto, nos decían que es un conjunto de acciones interrelacionadas y coordinadas que nos permiten alcanzar un objetivo. Entonces miren cómo todo esto que está acá, todos estos componentes le apuntan al alcance de este objetivo como tal. Cuando nos habla aquí de planificación y seguimiento, ¿cuál será el elemento que nos presenta el documento que nos permite planificar y hacer un seguimiento? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será el documento que nos permite planificar? Dinos, Emilce. Buenas noches. El cronograma, ¿sí? Sí, perfecto. El cronograma es el documento donde ponemos ya nuestras tareas específicas y vamos a ponerles una fecha límite. Ese nos permite planear cuál actividad va a ser primero que la otra y nos permite hacer un seguimiento para verificar si estamos cumpliendo con el cronograma. Recuerden que, por ejemplo, aquí en esta actividad, en este proyecto, es un proyecto que estamos plasmando a 6 meses. Miren que el cronograma efectivamente trae las semanas para 6 meses. Entonces, la idea es que todo proyecto vaya acompañado pues de una planeación de su ejecución. Y la manera como más fácil de plasmar esa planeación es a través de un cronograma. ¿Listo? Entonces, miren cómo el material esta diapositiva, que es de uno de los videos que está ahí en el material, como que nos aterriza en el porqué de esta actividad, ¿sí ven?
Entonces, esta actividad les permite, mientras que la primera les permitió de pronto como conocer cuál es la forma en que podemos identificar necesidades y problemas susceptibles de ser mejorados, la segunda les permite o les da como una visión de cómo ya una vez identificado el problema, podemos plasmarlo en un proyecto para facilitar su ejecución. ¿Sí me hago entender? Sí, sí fui clara en la explicación. Listo, Edith, cuéntanos. Profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Profe, usted me estaba hablando del costo, ¿verdad? O sea, no entendí ese pedazo allí. ¿Del qué, perdón? Edith, no te escuché, que estábamos hablando Profe, de no qué. sé si es mi internet, no sé si es mi internet, pero cuando usted habla se corta, no sé si es a todos les pasa o a mí. Ay, no me diga, ¿los demás No, me escuchan le bien? estoy preguntando que sobre el costo y la viabilidad en la que no la tengo clara. Claro, todo esto no necesitan tenerlo claro desde ya, porque precisamente todo eso es lo que ustedes van a ir viendo a lo largo de todo el tecnólogo. Ya en la siguiente semana, con las siguientes actividades, vamos a empezar ya también con la competencia contable, que está muy relacionada con la identificación de los costos de un proyecto. Pero para este caso puntual del proyecto de los mirlos, los costos es, por ejemplo, si quisiéramos presentarle esta ficha de proyecto a alguien para que invirtiera en nuestra idea. Nosotros le estamos diciendo es que hay unas familias en Sasaima que, mejor dicho, que tienen la tierra adecuada para realizar cultivos de café, pero entonces las familias no están en este momento pues como con su producción como debería ser porque no tienen como tal un acompañamiento, no tienen insumos. Entonces nosotros digamos como gestores agroempresariales decimos nosotros queremos hacer un proyecto de llevarles a ellos todos los insumos y acompañarlos a sacar sus cultivos de café. Cuando yo presento ese proyecto como tal a un inversionista, yo debo decirle a él cuánto me va a valer acompañar a esas familias en Sasaima. Y por eso, de ese costo, de esos costos que yo le presente, que es lo que aquí aparece como en el presupuesto, miren, aquí en el presupuesto aparece el detalle de cuánto me va a valer durante los 6 meses tener un consultor agroforestal, un técnico agroforestal, cuánto me va a valer llevarles todos los insumos, las herramientas, algún tipo de infraestructura que necesite, los servicios. Entonces, miren, aquí nos dicen, el proyecto vale 317 millones de pesos. Eso nos están diciendo aquí que son los costos de este proyecto. Pero entonces también tendríamos que saber, y tal vez está en la parte inicial, cuánto se estima obtener con esa con ese proyecto. O sea, una vez acompañemos a las 120 familias en sus cultivos de café, ¿cuánto se puede obtener? Y por eso nos dicen que los costos determinan la viabilidad, porque si cuando su merced por ejemplo, que diga son 300 millones de pesos lo que hay que invertir para acompañar a esas familias, pero una vez vendamos sus cosechas del cacao, vamos a obtener, qué sé yo, digamos 900 millones. Entonces ahí el inversionista dirá, ah, sí es viable porque voy a recuperar lo que se invirtió. Pero si por el contrario lo que se venda no solventa lo que se va a invertir, los costos, pues ahí es donde se dice que el proyecto no sería viable, porque nadie va a invertir todo ese dinero pues para no recuperarlo. ¿Sí me hago entender? No sé si hacia eso va tu pregunta, Edith. Edith, Sí, profe. listo. Listo, listo. Entonces,
Por eso les decía que este documento del proyecto Los Mirlos es como un primer acercamiento para ustedes, para lo que es un proyecto, la presentación de un proyecto. ¿Listo? Entonces, decíamos, o dice la guía, que hay que completar, bueno, son estos campos que están en amarillo. Entonces, lo primero que deben hacer, lo decíamos cuando presentamos esta actividad, es realizar toda la lectura del documento. Por ejemplo, aquí en la descripción ustedes van a encontrar información muy valiosa para definir lo que es el objetivo y la identificación del problema. Entonces, por ejemplo, vamos a leer la descripción. Miren, en la descripción nos dice, este proyecto consiste en fortalecer los procesos de las líneas productivas de cacao, específicamente en aspectos como asistencia técnica en las labores de manejo de cultivo y la implementación de paquetes tecnológicos acordes que garanticen una mejor productividad en los rendimientos anuales del cacao, teniendo así un mayor flujo de caja. Un mayor flujo de caja es unos mayores ingresos, a eso se refiere. Adquisición y entrega de insumos agrícolas como fertilizantes y abonos compuestos, herramientas, maquinaria e infraestructura para el beneficio. Asistencia técnica a los productores mediante métodos de extensión rural como visitas a sus fincas, demostraciones de métodos humanizados y giras. Fortalecimiento organizativo y empresarial de la Asociación Los Mirlos, encaminado en la comercialización, la cosecha, la poscosecha, la transformación y el valor agregado de sus productos. Nos habla también de capacitaciones mediante la metodología de escuelas de campo para productores en temas de manejo integral de cultivo, beneficio, cosecha, poscosecha, comercialización. Y al final nos dice, en general, se proyectan recursos para el acompañamiento y asistencia técnica de las 120 familias, para lo cual se propone la contratación de personal técnico durante 6 meses. Miren, aquí en la descripción nos están diciendo ya qué es lo que se va a hacer, qué es lo que quiere hacer este proyecto. Entonces, ese proyecto, ¿qué quiere hacer? Miren, acá nos lo está diciendo. Quiere fortalecer las líneas productivas de cacao de esas 120 familias de allá, de Sasaima, que arriba nos dice la descripción del lugar. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí nos están diciendo. Les van a entregar insumos agrícolas, les van a entregar fertilizantes, abonos, o sea, todo esto que va a ayudar pues a que ellos tengan como más tecnificados sus cultivos. Les van a proveer, miren, asistencia técnica. Entonces les van a hacer visitas, les van a hacer demostraciones de otros métodos, les van a ayudar a hacer también, miren, el fortalecimiento de la parte empresarial de la asociación. No solo que cultiven, sino que miren, acá les dicen, los vamos a ayudar para que comercialicen. ¿Listo? Incluso acá nos habla de transformación y valor agregado para sus productos. Como quien dice, no queremos que solo saquen el cacao, sino que de pronto realicen algún proceso de transformación donde le puedan dar un valor agregado, un valor adicional a ese producto. O sea, que ellos quieren como tecnificar los procesos que tienen actualmente esas familias. Les van a dar capacitaciones, o sea, con la lectura de esta descripción y por aquí arriba donde, miren, aquí arriba donde nos dicen la población objetivo, acá también tienen mucha información valiosa, porque aquí nos dicen, miren, que son en la zona rural de Sasaima están los beneficiados. Y nos dicen, estas familias están principalmente conformadas por productores campesinos que se dedican a actividades agrícolas y pecuarias como el cultivo del cacao, la ganadería y el pancojero. Nos dicen, allá predomina la siembra del cultivo del cacao como la principal actividad productiva de las familias, quienes han estado en condiciones de vulnerabilidad. Nos dicen, estas familias presentan serios problemas de comunicación ya que las vías se encuentran en regular estado, lo cual ha limitado el desarrollo de la zona, el acceso a los territorios lejanos y la comercialización y salida de los productos que se dan en la región. Mira, aquí está algo importante, son comunidades con alto potencial productivo para el cultivo del cacao, quienes vienen desarrollando actividades de siembra
manejo y comercialización por su propia iniciativa o en ocasiones con el apoyo de la alcaldía. Sin embargo, muchos de esos procesos no pueden culminar por el mal estado de las vías y por la falta de recursos. Ahí nos están planteando ya como la situación, el contexto actual de las familias de esa vereda a las que las vamos a apoyar. Entonces ahí es donde ustedes ya tienen que decir cuál será, bueno, este que está aquí arriba, que es del de la descripción geográfica, pues ese lo decíamos cuando hicimos la presentación inicial, en ese se pueden pues ustedes apoyar de internet y buscar características sobre ese municipio de Sasaima. Pueden describir cuántas son las veredas, cuántos son los habitantes, si el terreno es plano, si no es plano, si es montañoso, todo eso pueden como describirlo acá. Y ya donde sí tienen que de pronto ser un poquito como más técnicos es aquí en la descripción del problema o la necesidad. Y aquí me quiero devolver a este material. Miren que aquí cuando nos dicen, cuando vamos a formular un proyecto, lo primero que se hace, nos dicen aquí, es la identificación de la necesidad o del problema. Nos dicen el diagnóstico o la identificación. El diagnóstico nos lo están presentando aquí cuando nos están hablando de la descripción, miren. Cuando nos están hablando aquí de todo esto de la población objetivo, ahí nos están haciendo como un diagnóstico de cómo está actualmente la situación para esas familias. Y aquí en esto es donde ustedes se encuentran, miren, características de la población, de los servicios, el análisis del entorno. Pero entonces con toda esa información uno ya hace lo que es el planteamiento del problema, que aquí nos dicen, miren, ahí nos dicen, ahí están como los pasos de cómo deben identificar ese problema. Miren, algunos problemas identificados de forma correcta o incorrecta también los revisábamos en el material. Miren, aquí hay algunos problemas planteados como ejemplos de problemas por los cuales ustedes se pueden guiar para especificar el problema de las familias de la asociación de los mirlos. ¿Listo? Creo que están levantando la mano. Sí, Ginette, tienes la palabra. Hola, buenas noches, instructora. Bueno, Respecto al proyecto de los mirlos, pues, su merced, yo me tomé como el atrevimiento. No lo trabajé sobre ese municipio, sino lo trabajé más que todo pues en el área en el que vivo, ya pues apoyándome como con información más real, si me hago entender. Entonces, y así estoy haciendo como con todos los formularios, que estoy apropiando pues cada información. ay, Sí, Dios eso lo mío. pongo como base. Ay, Dios mío, miren, esas son esas evidencias que yo me encuentro y que tengo que devolver, porque es que si les dicen aquí que tienen que hacer el análisis del caso que nos plantean y el caso es en Sasaima, porque aquí nos dicen, miren, aquí dicen los contenidos, bases técnicas, acá el aprendiz completará los campos faltantes del documento del perfil del proyecto. O sea, es valioso que tú hagas el análisis sobre tu situación actual, pero para este ejercicio puntual, ellos nos dicen, complétele el perfil de proyecto para los mirlos. Y pues la caracterización está acá arriba, o sea, no coincidiría, por ejemplo, si tú acaba de decir Cundinamarca y Sasaima y aquí abajo vas a poner información bueno, de otro municipio, de otras veredas. Entonces ya ahí no habría como concordancia en el documento. No, sí, lo que yo, o sea, se cambió toda la información desde el principio. Ah, o Sí, sea, su haga de merced cuenta cambió solo, todo lo de aquí sí, también. correcto, sí, señora. Pues la verdad lo ideal es que manejen el ejercicio como está plasmado ahí, porque, o sea, ahí no vamos a analizar, contrario al ejercicio, al primer ejercicio de la guía, no vamos a analizar los problemas de los campesinos de nuestra comunidad, sino que la invitación del ejercicio es a que analicemos un caso que ellos nos plantean. Listo, Frank. Profe, muy buenas noches, ¿me escucha?
Sí, Frank, sí lo escucho fuerte y claro. Ah, bueno, profe. Yo sí tengo una serie de dudas con respecto al proyecto, porque hay preguntas que yo logro identificar que son como iguales, similares. Entonces, por ejemplo, desde la parte 5 y 4, las preguntas 5 y 4, ahí hablan mucho y se relacionan esas preguntas. Entonces, no sé si habría que responderla de la misma manera. Y lo otro, también me genera una duda. Hay una pregunta que dice que desde cuándo se viene presentando el problema o la necesidad. Y pues en el documento no habla como Sí, una fecha exacta de ese problema. sí. Ahí les cuento, miren, estas son como pistas que les da el documento para que ustedes redacten el problema. Son como pistas, o sea, un problema el párrafo que yo escribo aquí debajo, porque es que lo ideal es que ustedes escriban un párrafo completo que conteste alguna de esas preguntas. Entonces, ese párrafo que yo escriba, donde escriba descripción del problema, es que se me ocurre, digamos, es que no puedo decir lo que se me ocurre porque ahí les soplo cómo tendrían que solucionarlo. Pero sí, o sea, yo ahí tendría que escribir un párrafo donde yo describa cuál es la situación actual de esas familias. Y entonces eso está muy relacionado con aquí arriba cuando nos describían la población objetivo. Entonces ahí nos están contando, Por ejemplo, profe, mire esa pregunta que nos habla en la parte de la justificación del proyecto. Y dice que por qué es necesario implementar un proyecto. Y entonces, cuando tú vas a la parte final, también dicen que por qué es importante ejecutar el proyecto. Yo siento que esa pregunta es claro, la las dos misma son las que esta de mismas. arriba. Pero entonces, o sea, ustedes redactan un párrafo que conteste a una de esas preguntas, pero no significa que sea a todas. O sea, si estuviéramos haciendo, digamos que de las encuestas que realizamos en la primera actividad, identificamos un problema. De ahí sí, para formular nuestro problema, podríamos basarnos en esas 4 preguntas. O sea, son como pistas que nos dan de cómo formular correctamente un problema. O sea, es responderla sería con otras palabras, Sí, o pero sea, con como el en mismo términos sentido. generales, hacer un párrafo que conteste a alguna de esas preguntas. Entonces, si por ejemplo, Fran, yo te pregunto, ¿cuál sería el problema o necesidad que vemos en estas familias? Con lo que leímos aquí, ¿cuál será el problema? Pero hay un problema también que no hay vías para el ingreso de la producción y la salida. ¿Y eso qué ha generado? Genera un problema, genera pues un inconveniente de que no van a poder vender sus recursos. Sí, o sea, entonces son familias que por las condiciones de las vías o sea, se encuentran, ahí nos lo dicen, como en un estado de vulnerabilidad que hace que ellos como que no puedan vender sus productos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Prácticamente por ahí, por ese lado va el problema. Pero, profe, Y puede entonces en esta generar hasta un parte, sobrecosto. pero en esta parte sí me queda pues mucha duda. ¿Desde cuándo se viene presentando el problema o la necesidad? Y pues según el documento o la descripción que nos plantean acá, no hay ninguna fecha, no hay como que Sí, usted diga, se está presentando desde tal día, tal día. o sea, lo que te digo, o sea, esas preguntas que están ahí son como pistas para formular un problema en términos generales. Pero para el problema específico de los mirlos no podríamos especificar darle respuesta a esa pregunta porque no tenemos la información, entonces la omitimos. Ah, ¿Sí me hago correcto, profe. entender? Muchas gracias. Sí, Sí. muy amable. Listo. Mientras que si de pronto estuviéramos formulando el problema para una de las necesidades que identificamos cuando hicimos la encuesta en las veredas de nuestros municipios, ahí sí podríamos, en esa entrevista que tuvimos con el campesino, podríamos haber detallado hace cuánto tiempo está ese problema. Y si lo identificamos y nos tocara formular el problema para esas encuestas que hicimos, ahí sí podríamos especificar hace cuánto tiempo se está presentando. Es decir, estas preguntas que aparecen acá son como pistas de cómo se formula correctamente un problema, pero no podríamos responder si aquí no está la información, entonces sencillamente lo omitimos.
¿Listo? Listo, profe. Gracias. Nos decían por ahí que incluso eso genera sobrecostos. Eso lo podríamos meter en la justificación. Porque ahí entonces, por ejemplo, ahí podríamos hablar, por ejemplo, mire, de los beneficios, ahí podríamos hablar de la disminución de pronto en sus costos de producción, porque ya no, o sea, ellos tienen, ahí nos hablan que ellos, o sea, como que no pueden recibir todos los insumos que necesitan para su cultivo, pero si el proyecto es ir y llevarles insumos y materiales, pues eso puede verse beneficiados porque van a disminuir sus costos de producción, ¿cierto? Todos están relacionados, porque es que cuando yo identifico un problema, digamos que es que no se me ocurre así, que yo identifique un problema pequeño digamos en la casa, que el problema que hay en la casa es que, o la necesidad, problema o necesidad, pues que digamos, o planteémoslo más bien, como la descripción de problema o necesidad, digamos de pronto la desnutrición de un niño. Entonces, que los niños de cierto sector presentan como unos índices muy altos de desnutrición. Ese podría ser el problema. Cuando estamos hablando de la justificación del proyecto, necesariamente yo voy a tener que tocar como la información que me dice que por qué digo yo que esos niños están desnutridos. Entonces tendría que decir que en sus controles de crecimiento o tienen unos índices muy bajos digamos que de masa muscular, que presentan muchas enfermedades, todo eso, ahí yo estoy justificando. Si ven que están relacionados, si mi problema inicial sería como los altos niveles de desnutrición en los niños, en la justificación necesariamente yo voy a volver a tocar ese tema. Y entonces si mi proyecto digamos que es ir y llevarle suplementos alimenticios a esos niños, pues entonces yo tengo que justificarlo y cómo lo justifico. Entonces se hace necesario porque los niños de tal comunidad presentan altos índices de desnutrición, lo que ha llevado a de pronto fallecimientos o a de pronto complicaciones en su salud, qué beneficios puede tener. Entonces yo ahí voy como haciendo un párrafo que vaya respondiendo. Entonces con la entrega de estos implementos o suplementos alimenticios vamos a lograr que los niños mejoren su calidad de vida. Actualmente tantos niños de esa comunidad tienen problemas de desnutrición, por lo que es importante implementar el proyecto. Si ven que entonces yo puedo ir dándole respuesta a las preguntas, pero a modo de párrafo, porque en estas es mejor que lo hagan a modo de párrafo. Y lo decíamos la vez pasada que el objetivo en cambio sí es mucho más puntual. El objetivo, acuérdense siempre que los objetivos arrancan con verbos ar, oír. Esa es la correcta manera de redactar un objetivo. Y entonces en el objetivo sí eso es como una frasecita que resume qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer con este proyecto. Entonces, por ejemplo, para lo que yo les estaba diciendo, disminuir los índices de desnutrición en los niños de la comunidad tal. Ese puntualmente sería el objetivo. Eso es muy parecido al problema, pero con una redacción como más puntual. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí, incluso por ejemplo aquí, para identificar ese problema o para que ustedes realicen como la redacción del problema, aquí les hablan de un mecanismo que es el árbol de problemas. Ese mecanismo, les voy a compartir ahorita un video por el grupo de WhatsApp para que lo revisen. Ese árbol de problemas muchas veces ayuda a definir el problema y de ahí mismo sale el objetivo, porque lo que les digo, todos esos están relacionados. Mire, aquí en la identificación del objetivo, miren, aquí hay muchos ejemplos en el material, hay ejemplos de cómo, miren, aquí determinaron un problema que son los bajos rendimientos por hectárea en los cafetales pertenecientes a las familias de la asociación. Ese lo identificaron aquí como problema y el objetivo es, ¿qué vamos a hacer? Ya identificamos que tienen bajo rendimiento en sus hectáreas, entonces ¿cuál es mi objetivo? Mejorar los rendimientos por hectárea. Si ve que utilizan prácticamente, es la solución a esto que planteamos aquí arriba.
Y la redacción es casi la misma. Miren, si ustedes revisan, aquí donde nos dice rendimientos por hectárea de los cafetales pertenecientes a las familias de tal y tal, aquí miren, rendimientos por hectárea de los cafetales de la familia. La redacción es exactamente la misma, solo que en el problema, pues voy a decir qué es lo que está pasando y aquí en el objetivo, qué es lo que voy a cambiar con la implementación del proyecto. Noten que aquí, del problema al objetivo, solo cambió el verbo, la manera en que se redactó. O sea, este material que tienen aquí, miren, de identificación de objetivos y eso, ahí está. Y miren de la justificación que nos dice. Dice, otro de los aspectos que es fundamental para la elaboración del perfil es la justificación, la cual constituye la presentación de los argumentos. Esta es la palabra clave para la justificación del problema. Los argumentos, que ponen de manifiesto la necesidad de implementar el proyecto, en la medida en que se soluciona el problema y se atienden las necesidades de la población. Para la construcción de la justificación del proyecto se deben tener en cuenta preguntas orientadoras como las que se enuncian a continuación. Entonces, ¿en qué aspectos mejora la situación actual? Entonces, ahí están como todas las pistas. Yo siento que el material es completo, el material es bien completo para identificar como la fase inicial de un proyecto. Estos, así muy similar a veces en los colegios, no sé si a ustedes los pusieron, le ponían a hacer a uno como un proyecto de investigación, y los proyectos de investigación tienen como los mismos planteamientos. Siempre se identifica el problema, luego se justifica por qué vamos a hacer el proyecto, se define el objetivo, y siempre esos tres son como hermanitos, van de la mano porque pues todos están dando la respuesta a la razón de ser del proyecto. Entonces, este es como el marco lógico, se llama, también vi que lo mencionan por acá. Todo esto se llama marco lógico. El marco lógico de un proyecto es definir, mírenlo, aquí está, el marco lógico. Entonces, siempre que hablamos de proyecto, hablamos de marco lógico, y es como esa especificación de estos puntos del proyecto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la justificación? ¿Y cuáles los objetivos a alcanzar con ese proyecto? ¿Listo? Quiero saber si tienen alguna pregunta, si están más confundidos o no. Jesús y Nasiris. Jesús primero y luego Nasiris están en orden. Profe, pues no, con respecto a la información yo veo que también está muy completa, pero para algunos compañeros está muy global, pero está bien completo el material. Yo quería preguntarte otra cosa. Sí, señor. Cuando uno, o sea, digamos, este proyecto de los Mirlos, ese formato es prácticamente el que se puede decir que es con cualquier proyecto que yo vaya a hacer, digamos, para presentarme a una convocatoria, no sé, sea del ministerio, embajadas, X convocatoria, ¿sería prácticamente lo mismo? Son muy parecidos, e incluso a veces, si a uno no le imponen el formato de presentación del proyecto, uno perfectamente puede utilizar ese, Hola. porque tiene todos los elementos todos los componentes que ya describimos, que son los que ya dijimos, que el problema, que el alcance, que la justificación, que los costos, que los actores, todos Y los tenía que... otra preguntita, profe. Sí, sin embargo, te termino la respuesta ahí. Sin embargo, la mayoría Tenía de... otra preguntita. Espérame antes de que me preguntes. Sin Eh, embargo, a nosotros, espérame, Jesús, ¿me escuchas? Es que no he terminado de responderte. Jesús, ¿me escuchan? Lo que iba a complementar de la respuesta es que, sin embargo, pues hay algunas entidades que ya ellos disponen de un formato para hacer la presentación del proyecto. Entonces, pues si ya la entidad le da a uno... ¿No se escuchan? Chicos, ¿me escuchan, muchachos? Sí, Sí, pero señora, ¿me sí, escucha? están planteando. Sí, Gracias.
Lo que iba a completar de la respuesta de Jesús es que o sea, ese formato de los Mirlos está muy completo para la presentación de un proyecto, pero muchas veces cuando, por ejemplo, los vamos a presentar a un fondo emprender o a alguna entidad que financie proyectos, pues ellos ya tienen como sus propios formatos con información específica. Entonces uno tendría que adaptarlo al formato que ellos soliciten. Eso era lo que iba a decir. ¿Listo? No sé si Jesús iba a preguntar algo más, si todavía está Jesús o no está Jesús, o le damos la palabra a Nasiris. Profe, sí, otra preguntita pequeña. Dentro del proceso que nosotros estamos haciendo, ¿tenemos que presentar algún proyecto similar? Yo, revisando el material, sí habría que presentar proyectos, porque es que saben qué es lo que pasa, que como su tecnólogo es de gestión agroempresarial, o sea, ustedes, si fuera solo agropecuaria, ya, si fuera solo agropecuaria, pues sería como solo como los contenidos de la parte, pues, de los cultivos y pues de todo lo que es ganadería, ¿cierto? Que es lo que abarca lo agropecuario, pero el proyecto de ustedes es agroempresarial, es decir, que este tecnólogo a eso es que le apunta, a que ustedes identifiquen un problema, una necesidad y se plantee un proyecto que solucione esa necesidad. Profe, pero ese proyecto se haría al final o en el transcurso, porque es que, o sea, se hizo un proyecto de esos, uno no lo va a hacer rápido. Claro, no. Sí, usualmente todo lo que es la Poco que por lo formación menos SENA, son los dos, proyectos se van 3 meses, realizando con el porque avance de la hay que ver formación. muchas cosas, mano de obra y eso, nomás hacer la investigación de todo eso lleva tiempo. Sí, yo le escucho muy entrecortado a Jesús. Pero la respuesta es que Que no no se le hace al entendí nada. final, no se hace al final. O sea, en la formación SENA, que es formación por proyectos, usualmente los proyectos se van ejecutando a lo largo que avanza, a medida que avanza la formación. ¿Listo? Edith, tienes la palabra. Profe, usted disculpe, no sé si es mi internet, pero los escucho un poco, no sé, cuando Jesús habla se escucha entrecortado, Sí, yo igual a cuando Jesús habla también lo usted, no escucho sé. Y entrecortado, le yo no sé quería, si yo también. y de paso quería decirle, profe, en línea usted la monta, porque a veces como se escucha así, yo siempre la reviso, entender un poco más. Sí, claro. Yo creo que ya mañana aparece publicada, ¿listo? Ya mañana aparece publicada. Ok, ¿Tienen profe. alguna otra pregunta? No miramos el chat acá. Qué pena con Nasiris, que se le olvidó la pregunta. Lo siento, Nasiris. Emil, sí, pregúntanos. Bueno, mi pregunta pues eran varias, pero en el transcurso se fueron resolviendo solitas. Es con el cronograma. Es que en el cronograma, pues, bueno, en todo el documento solo veo que la entidad operadora es que sería la que presenta el proyecto, ¿sí? La financiera La Granja. El encargado del proyecto, el señor José Armando Pérez, ¿sí? Pero resulta de que para realizar el cronograma, pues en las actividades no todas las va a realizar el señor José Armando Pérez, porque hay un consultor agroforestal, un técnico agroforestal, sí, o sea, ellos intervienen en esos meses, eso es lo que tenemos que organizar, ¿cierto? Es que no me queda muy claro. Las actividades sí las menciona cuáles hay que hacer, pero no dice quién debe hacer qué actividad, o dónde entra el técnico, dónde entra el representante, o dónde es algo así. Qué pena. Sí, o sea, tu pregunta es completamente válida. Y mira, o Gracias. sea, tú ya nos estás hablando de un cronograma más complejo o más completo. Usualmente los cronogramas de ejecución traen el nombre del responsable frente a, o sea, todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, maestra. Este, Sí, ahí este, la está. listo, este cuadrito que está aquí
Yo podría decir que puede llevar una columna adicional que diga responsables. Y ahí es donde se especifica quién es el encargado de ejecutar cada una de las actividades. O sea, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo, agregar el cuadro adicional y poner la información, porque es información que está dentro del documento, no vamos a cambiar nada, ¿cierto? Pero para quienes no quieren poner el responsable, no es necesario ponerlo, porque el formato que les están dando de cronograma solo les pide que ordenen las actividades. Entonces, ordenar las actividades, que lo habíamos dicho, las actividades están acá. Actividades del proyecto, miren, aquí están. ¿Cuántas actividades tenemos? Tenemos 1, realizar la adquisición; 2, contratar el servicio para el análisis del suelo; 3, la contratación de la infraestructura; 4, la entrega de materiales; tenemos 6, 8. Son 8 actividades que tenemos que poner ahí y mirar cuál va primero que la otra. Primero contrato al consultor, primero hago el plan de capacitación, cuando realizo las visitas, realizo capacitaciones. ¿Listo? Entonces es como que ustedes traten como de interpretar cuál sería el orden. ¿Cuál sería el orden para llevar a cabo ese proyecto? Ya nos dicen que aquí en la descripción, ahí más o menos nos presentaron un orden. Cuando nos hicieron la descripción del proyecto, miren que aquí primero nos dicen, aquí está la pista para resolver el cronograma. Primero compro los insumos, después me llevo al técnico, bueno, les voy a dar información como de toda la parte empresarial, capacitaciones. Entonces ahí más o menos puede estar la pista como para la secuencia de las actividades. ¿Listo? Dinos, Emilce. Pues lo otro sí ya es como un aporte. Pues ahí ya habla puntualmente de 120 familias. Entonces, averiguando ahí en la información sobre el municipio, Sasaima dice que cuenta con 22 veredas. Creo son como 22, 23, no estoy muy segura todavía. Entonces, pues no iba a colocar todas las 23 veredas porque No. pues la asociación Los Mirlos no creo que abarque todas esas familias. Entonces lo que hice fue como escoger como unas 7, 8, subdividir, más o menos calcular cuántas familias hay en cada vereda, que pues son 120 familias, pero pues 22 veredas pues sería Claro, son muchas exagerado más. ponerlas. Entonces, no sé si lo hice bien o tenía que involucrar las 20, hice 24 veredas, las 24 veredas que había encontrado. Tenía esa duda, si podía solamente dejar esas 7, 8 o si tenía que colocarlas todas. Pero pues la asociación no creo que tenga No. vinculadas todas esas veredas. Hablas de 120 Sí. familias. Esa información es así como, esa información, por ejemplo, si no es comprobable, lo que ustedes pongan está bien porque yo no tengo cómo decirles, no son esas. Desde que sean de Sasaima, me sirven. Si citan, pueden mencionar que el municipio tiene 24 veredas, pero usualmente ellos nos están hablando como de que tienen unas condiciones geográficas especiales que en sus vías y eso, lo que me hace pensar que sea una zona, como tú dices, una zona donde hay algunas veredas, una zona de veredas, así como, porque es que si nos ponemos a pensar como la distribución geográfica de los municipios, un municipio tiene muchas veredas y hay unas muy lejos de otras y muchas veces, a veces hasta cambian hasta los climas de veredas en veredas. Por ejemplo, aquí en el municipio donde yo estoy, hacia el norte son súper frías, pero hacia el sur son más calurosas. Y pues si se da un cultivo específico, muy seguramente sea solo algunas veredas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Dinos, Emilce. Esa ya tiene que ver es con la lectura del proyecto. Sí, es que sigo con lo de la actividad didáctica. Esa tiene, ¿cómo se dice? No he entrado a realizarla por lo que no sé si tiene opciones, digamos, que de pronto respondí mal y deba responderla bien. ¿Es calificable, no es calificable o es parte como de un ejercicio?
Es eso, instructora. Toda esa información de si es calificable o no es calificable, recuerden que siempre la pueden consultar en el cronograma. En el cronograma siempre aparece si la actividad es calificable o no. Sin embargo, estas de la fase de análisis ya, o sea, cuando no son calificables usualmente son como cuando estamos evaluando conocimientos previos o cuando estamos así que en la fase de inducción y eso, pero ya en estas fases, cuando ya arrancamos, casi todo es calificable. Vengan y lo conformamos de una vez. Y sin embargo, pues tú solucionas el ejercicio, subes tu actividad y pues ya ahí, según las observaciones que haga el instructor, pues uno les dice si aprobaron o no aprobaron y si es el caso, pues vuelven y suban la corrección. Esas actividades se pueden subir varias veces, según pues sí, miren, todas, si ven que aquí ya todas son calificables, aquí en el campo donde está la descripción de la evidencia, aquí les aparece si es calificable o no. Este es el cronograma. Entonces, donde están las evidencias, ahí ustedes pueden verificar si las actividades son calificables o no. Y si, mira, todas las de la fase ya son calificables. Sí, todas. No hay ni una sola que no sea calificable. Todas cuentan. Dinos. Es el ejercicio que habla al final de donde dice bases técnicas para la formulación de proyectos. A esa actividades en específicos que me refiero. A las otras yo sé que sí porque están en la guía de aprendizaje y en el cronograma. Es que las Pero bases técnicas, ese es el documento, Emilce. Mira, si sí tú es el miras documento. aquí, es el documento de apoyo. Mira, ese es el que se llama bases técnicas para la formulación de proyectos. O sea, el documento de lectura, el de apoyo que trae, ese es el documento de apoyo. Eso no es calificable porque eso no es una evidencia. Lo único que se califican son las evidencias. Para esta primera fase como para esta primera parte de la fase de análisis, tenemos dos evidencias. Una es la de las encuestas, que es el Excel, que ya lo explicamos la sesión pasada, y la segunda evidencia es este documento de Word completo, completar el documento de Word del proyecto de los Mirlos. Esas son las dos primeras evidencias y hay plazo hasta el 14, que por ahí vi que en el grupo escribían que hasta el 11. No, el cronograma se ajustó para que lo tengan presente, el cronograma se ajustó y entonces quedó hasta el 14 el plazo para la entrega de las dos actividades. ¿Listo? Hasta el 14. Ya el lunes 15 vamos a tener, ya publiqué el anuncio hoy de que tenemos sesión el lunes 15 y el día lunes ya no hablaremos más de esas dos actividades, sino las que siguen en el cronograma. Miren, si yo sigo aquí en el cronograma, entonces la otra semana vamos a hablar sobre un taller de contabilización de operaciones comerciales. Y esa actividad ya va a 8 días, del 15 al 21. Es así, es una sola actividad para una semana. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, como veo que no hay más inquietudes, chicos, ya podríamos ir cerrando la sesión. ¿Listo? Entonces, recuerden, como conclusión, quedó para el 14 de mayo las dos actividades. ¿Listo? Domingo 14 de mayo, plazo para entregar estas dos actividades que creo que ya ahora sí están más claras y siento que ya leyéndolas así como más a detalle no estaban tan difíciles como lo pensamos en esa primera sesión. Dinos, Edith. Profe, la verdad es que esta sesión sí me ayudó mucho a entender algunas cosas. Y usted disculpe ahí, pero tengo una inquietud en el cronograma. Como allí son, o sea, en la tienen 8, ¿cierto? Me imagino que hay que meterle filas y celdas porque en dos ahí, ¿cierto? Sí, porque dijimos que eran 8 actividades y el cuadrito que nos tiene la guía aquí, recuerden que todo lo van a hacer sobre el mismo Word. Aquí todo lo que tienen que hacer, miren, ustedes se paran aquí a mano Me derecha. asusté porque yo le incluí las 8,
Ah, listo, pensé que me ibas a preguntar cómo se incluían, pero sí, tienen que incluirlas porque ahí solo hay campo para dos, tienen que incluir otras 6 para que puedan escribir todas las actividades que se describen arriba cuando nos hablan de los objetivos específicos. ¿Listo? Profe, pero más o menos haga el ejercicio usted ahí, cómo usted incluiría esas filas. Sí, este es aquí solo con este Ya que más que está está aquí, muy, miren. muy, Con ese más que está ahí, ahí las vamos incluyendo. ajá. Ahí las vamos incluyendo todas. Aquí me quedó una sin borde. Si yo quiero ponerle el borde, Sí, sí, simplemente la está todo bien. selecciono y aquí, miren, aquí están todos los para poner los bordecitos. Sí, sí, todo claro. Gracias, profe. Bueno, listo, mis chicos. Entonces, ya con eso damos por terminada la sesión de hoy. Entonces, les deseo una feliz noche a todos. Nos vemos la otra semana el lunes. Espero que les vaya muy bien con su actividad. Que descansen, chicos. Feliz noche, instructora. Dios la bendiga. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.